Somos los Estados Unidos y México hará lo que nosotros les digamos. A México se le respeta. You know, when I was building the wall, I said, you have to give us 28,000 soldiers. Piensan que van a utilizar a México. Mr. President, we're the United States. Mexico will do what we say. No. Estados Unidos es potencia mundial gracias a México. Es una constante que cuando se vienen las elecciones, generalmente en los Estados Unidos se hable sobre México, que México es el problema de los Estados Unidos, la migración, el tema que a todos conocemos de sustancias alucinógenas. De hecho, por todos es sabido en México y en algunos lugares de Estados Unidos que los políticos mexicanos se subordinan a los políticos de Estados Unidos. Incluso no podemos olvidar cómo Donald Trump ha mencionado en campaña y en algunos discursos que ha dado, cómo él doblegó al gobierno mexicano, donde le pidió 28,000 efectivos y México se los cedió. We want 28,000 soldiers. He laughed at me. He said, oh, why would we do that? You're going to do it. I promise you, you're going to do it. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que de hecho también hay del otro lado gran parte de la riqueza de los Estados Unidos y en gran medida el crecimiento y el desarrollo que ha tenido los Estados Unidos hasta el día de hoy es en gran parte por su vecino del sur, y estamos hablando de México? Así que el día de hoy vamos a ver rápidamente un poco de historia sobre estos dos países, cómo es que en un punto de la historia cambian los papeles para estas dos naciones, y posteriormente conoceremos un poco sobre cómo México a lo largo de la historia ha hecho que Estados Unidos se haga grandemente rico. Todo esto para conocer que en efecto México necesita de los Estados Unidos, pero no podemos olvidar que los Estados Unidos también necesitan y dependen de México. ¿Listos? Comenzamos. Número 1. Privilegio. Antes de que llegaran los españoles a conquistar lo que hoy en día es México, pues ya teníamos algunas culturas sumamente importantes y algunas de las más avanzadas y poderosas de toda América. En ese caso, hablando de culturas como por ejemplo los olmecas, los toltecas, teotihuacanos, incluso los mexicas, teniendo algunas de las ciudades más poderosas en su momento, una de las civilizaciones más avanzadas. Pero ¿qué estaba pasando en el otro lado del mundo, al norte? Y estamos hablando del territorio que actualmente son los Estados Unidos. Aquí no podemos olvidar que también existían lo que eran culturas nativas, en este caso algunas conocidas como los cherokees, los apaches, los iroqueses, entre otras culturas, las cuales, a diferencia de las que se encontraban en la zona del actual México, eran culturas nómadas, es decir, se dedicaban a la caza, a la recolección, y de ahí se iban moviendo de un punto a otro, a diferencia de lo que teníamos en las culturas de México. En ese aspecto, como puedes darte cuenta, México tenía más ventaja en ese entonces. Sus culturas eran más avanzadas y organizadas que las estadounidenses. Incluso la colonización llegaría primero a las tierras de México por parte de los españoles en abril de 1519, esto a las costas de Veracruz, luchando y venciendo al Imperio Mexica en el año de 1521 y teniendo que pasar 14 años para fundar la Nueva España en el año de 1535, conformándose así este territorio como el más poderoso e influyente de toda América. En otras palabras, en ese entonces la Nueva España era el lugar al cual la gente quería emigrar, porque al menos en la Ciudad de México se vivía de mejor forma que en muchos otros países del globo terráqueo. Tal fue su grado de importancia que por ese entonces la divisa de intercambio internacional no era el dólar, sino el real de 8, es decir, una moneda de plata acuñada en México que era muy buscada incluso por los chinos. Pero te estarás preguntando entonces, ¿qué pasaba con Estados Unidos por ese entonces? De hecho, estas tierras no fueron colonizadas sino hasta el año de 1607, cerca de 86 años después de la colonización de México, pero en este caso fue por parte de los ingleses, sentando la primera colonia llamada Jamestown en Virginia, y más tarde nacieron 13 colonias que, como dato curioso, es que estas colonias no tenían importancia relevante a nivel mundial. De hecho, si quieres una balanza comparativa entre la Nueva España y las 13 colonias, en ese aspecto tenemos que en la Nueva España se hablaba el español y cientos de lenguas nativas. Sin embargo, en las 13 colonias se hablaba el inglés y algunas lenguas nativas. La superficie de la Nueva España era de 4.5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que las 13 colonias solamente tenían una superficie de unos 820,000 kilómetros cuadrados, es decir, una quinta parte de la Nueva España. En ese aspecto, ellos en su mayoría eran protestantes, mientras que de este lado del mundo en su mayoría eran católicos. Y si eres observador te darás cuenta que durante siglos México fue el país más poderoso de América y uno de los territorios más poderosos del mundo, mientras que esas 13 colonias tuvieron que ganarse un lugar
lugar en el mundo, pero toda esa adversidad hizo que esas 13 colonias se independizaran en el año de 1776, formando los Estados Unidos de América, sin una cultura clara, sin grandes extensiones de tierra, sin grandes recursos, pero con una gran hambre y sed de victoria, mientras que en ese mismo año México vivía en aparente bonanza bajo el nombre de la Nueva España, lleno de riquezas, una cultura apabullante, pero que tuvo que esperar otros 45 años más que Estados Unidos para independizarse, y es ahí donde la balanza comenzó a inclinarse. Número 2. Niño rico y niño pobre. Para entender todo esto debemos comprender y analizar que en ese entonces, en el año de 1821, en el cual México se independiza de España, teníamos una guerra que le había costado a México 11 años, lo cual evidentemente lo había debilitado y había dejado a un país en ruinas, un país muy desgastado. Sin embargo, por otro lado, los Estados Unidos ya llevaban varios años, es decir, 45 años en los cuales ellos se habían desarrollado, ellos habían logrado crecer su territorio y todo ello. Pero, ¿qué había pasado con México? De hecho, México, cuando nace como país independiente, logra aumentar un poco su territorio, es decir, pasa de 4.5 millones de kilómetros cuadrados a 4.9 millones de kilómetros cuadrados, esto en el primer imperio mexicano. Sin embargo, todo esto cambiaría, pues en el año de 1823 caería el primer imperio mexicano y con esto México tendría su primer pérdida de territorio, bajando nuevamente a 4.5 millones de kilómetros cuadrados, perdiendo en ese entonces Centroamérica. De hecho, si lo analizamos, ha perdido más de la mitad de su territorio, pasando de 4.5 millones de kilómetros cuadrados a 1.973 millones de kilómetros cuadrados. En ese aspecto, las únicas dos veces que ha logrado aumentar su territorio han sido cuando logra anexar Chiapas y cuando logra anexar el Soconusco. Esas son las únicas dos veces en las cuales México ha incrementado su territorio. Sin embargo, hasta este punto te preguntarás, para ese mismo año, ¿qué había pasado con los Estados Unidos? Pues de hecho, debes de saber que esas pequeñas 13 colonias no perdieron territorio, sino que en 11 ocasiones han incrementado su tamaño. Déjame contarte que primero en el año de 1783 se anexaron nada más y nada menos que 2.3 millones de kilómetros cuadrados con el Tratado de París. Más tarde, en el año de 1803, compraron la Luisiana con un territorio de 2.140 millones de kilómetros cuadrados a Francia por 15 millones de dólares, con lo que rápidamente duplicaron el tamaño de su país. En 1819 se anexaron la Florida al ganarle la guerra a España, anexando 150.000 kilómetros cuadrados. En 1845 se anexarían Texas luego de que se separara de México en el año de 1836, ganando 700.000 kilómetros cuadrados. Solamente un año más tarde, en el año de 1846, se agregarían otros 830.000 kilómetros cuadrados con el Tratado de Oregón cedido por parte del Reino Unido. Pero esto no acaba aquí, pues solamente 2 años más tarde, en el año de 1848, le darían el golpe más fuerte de su historia a México al quitarle 1.360.000 kilómetros cuadrados en la guerra México-estadounidense, y solamente 5 años más tarde nuevamente le quitaron a México la Mesilla, en esta ocasión 77.000 kilómetros cuadrados a cambio de 10 millones de dólares. Para ese entonces debes de saber que ya habían llegado del Atlántico al Pacífico, completando la misión de tener un territorio de océano a océano, pero no se detuvieron ahí, pues en el año de 1867 le compraron Alaska a Rusia por 7.2 millones de dólares, anexándose nada más y nada menos que 1.52 millones de kilómetros cuadrados. En el año de 1898 se anexarían Hawái, esto al derrocar su monarquía, ganando 28.311 kilómetros cuadrados. Más tarde, en el año de 1898, nuevamente le quitarían a España territorios, en este caso adquiriendo Puerto Rico, Guam, Filipinas y temporalmente teniendo control sobre Cuba. Y finalmente, en el año de 1917 comprarían las Islas Vírgenes danesas, hoy conocidas como las Islas Vírgenes de Estados Unidos, esto a Dinamarca por 25 millones de dólares, ganando 346 kilómetros cuadrados. Y es así como mientras México perdió más de la mitad de su territorio, Estados Unidos pasó de 820.000 kilómetros cuadrados a 9.834 millones de kilómetros cuadrados, es decir, multiplicó por 12 la herencia que le dejaron los británicos, mientras que por otro lado puedes darte cuenta que México perdió toda la herencia que se le dejó por parte de España. Esto, como puedes ver, es la típica historia del niño rico y el niño pobre, que al final de la historia el rico malgastó y no valoró lo que tenía, mientras que el pobre se hizo mucho más rico con el paso de los años. Y como puedes imaginarte, desde ese entonces fue donde nació ese sentimiento de superioridad estadounidense sobre México.
Número 3, duelo de titanes. Para esto vamos a remontarnos y regresar un poco en el tiempo hacia el año de 1846. Por ese entonces debes de saber que solamente en el continente americano había 3 países, 3 territorios que lograban ser las potencias del continente. En ese entonces tenemos que la máxima potencia o la que tenía mayor territorio hasta ese entonces era nada más y nada menos que Brasil, con 8.5 millones de kilómetros cuadrados. Sin embargo, en América del Norte estaban los otros 2 países que eran los más grandes, y en ese aspecto tenemos a México y a Estados Unidos. De hecho, debes de saber que en el año de 1846 México tenía un territorio de 4.5 millones de kilómetros cuadrados, mientras que Estados Unidos ya tenía una superficie de 5.29 millones de kilómetros cuadrados, es decir, estaban un poco parejos en cuanto a territorio. Sin embargo, en ese mismo año México tenía una población de 7.6 millones de habitantes, lo que propició que el centro y el sur estuvieran poblados, pero el norte del país estuviera muy despoblado, mientras que Estados Unidos tenía una población de 21 millones de habitantes, ayudado de una estabilidad del país y una alta natalidad, además del expansionismo que había logrado. Así que, como puedes darte cuenta, los 2 gigantes del norte eran México y Estados Unidos en ese entonces, aún en poderes similares, pero Estados Unidos ya tenía 3 veces la población de México, además de mayor estabilidad y mejor economía, lo cual aprovechó para hacerle la guerra a México, ya sabiendo que tenía altas posibilidades de ganar, detonando así la guerra México-estadounidense del año 1846 a 1848, derivando en la derrota mexicana. Y fue precisamente esa falta de organización nacional, esa falta de planeación, esa falta de visión de futuros peligros que, sumado a muchos descuidos, le costaron a México el error más grande y vergonzoso de su historia, error que sigue pagando aún 176 años después. Número 4, destino manifiesto. Hasta este punto seguramente te estarás preguntando entonces ¿en qué influyó México para que Estados Unidos creciera? Pues vamos a ver una de las primeras veces en las cuales México, o gracias a México, Estados Unidos tuvo algunos golpes de suerte, con lo cual logró incrementar su poder exponencialmente. Y para esto vamos a hablar sobre 2 estados mexicanos, y estamos hablando de California y de Texas. En cuanto a California, tenemos la fiebre del oro. De hecho, debes de saber que los estadounidenses ya sabían que había muchísimo oro en California mucho antes de hacerle la guerra a México y llevar la libertad y democracia a California. Sin embargo, dato interesante es que mientras México se peleaba por centavos y ver qué político se quedaba en la silla presidencial, ya que si das un vistazo da coraje ver cómo México tenía tanta desestabilidad política por personas amantes de lo ajeno y el poder, que solamente entre 1835 hasta 1848, cuando México pierde más de la mitad de su país, hubo nada más y nada menos que 27 presidentes. Sí, escuchaste bien, 27 presidentes solamente en 13 años. De hecho, si lo ponemos en perspectiva, en Estados Unidos desde el año de 1835 hasta el año de 1848 hubo solamente 5 presidentes, en su mayoría cumpliendo con sus respectivos tiempos de presidencia de 4 años. Desde ahí podemos ver que a los mexicanos no les interesaba el oro, sino los centavos, y es ahí donde esta novela toma forma, pues Estados Unidos curiosamente se apropia de California en febrero del año 1848 al ganar la guerra, pero desde enero de ese mismo año ya los gringos sabían que había oro en esas tierras, y la fiebre del oro comienza en ese mismo año al propagarse la noticia, con lo que al ganar la guerra estas tierras se poblan rápidamente con nacionales y extranjeros. Más tarde, en el año de 1949, con los 49ers se intensifica la migración, llegando a más de 300,000 personas buscando oro. Solamente 2 años después, California es declarada como el estado número 31 de los Estados Unidos, y es así como esta fiebre comenzó a caer en el año de 1850, pero se considera que solamente del año de 1848 al año de 1858 se extrajeron cerca de 3,000 toneladas de oro, lo cual significó una inyección de adrenalina y esteroides a la economía de los Estados Unidos, lo que impulsó masivamente su desarrollo tanto en California como en Estados Unidos. Así que, como puedes darte cuenta, México tuvo por 27 años esas tierras y jamás tocó ese oro que pudo haberlo convertido en el país más poderoso de la región. Sin embargo, Estados Unidos solamente lo tuvo unos meses y ya estaba explotando toda esa riqueza. Sin embargo, esa no sería la única minita de oro para los Estados Unidos derivado de los territorios que adquieren de México, sino que al acabarse la fiebre del oro en California en el año de 1858, justamente en ese entonces comienzan a hacer otro gran negocio, y estamos hablando del oro negro, el petróleo. De hecho, en el año de 1901 descubrieron el pozo Spindletop, esto en Texas, con una
una profundidad de 350 metros, logrando producir en solamente un día 100,000 barriles de petróleo, que para que te des una idea, solamente ese día habían logrado extraer más petróleo de lo que se había extraído en toda la historia de los Estados Unidos, desencadenando así el boom petrolero de Texas, que acarrearía la llegada masiva de empresas de todo el mundo, algunas de ellas que siguen hasta nuestros días, como por ejemplo Texaco o Gulf Oil, posicionando así a Texas como uno de los mayores productores de petróleo de todo el mundo. Y sí, como te puedes dar cuenta, también en un territorio que era mexicano, pero que sin embargo, a pesar de que México tuvo este territorio por 15 años, nunca logró hacer nada. Es decir, podrá México estar sentado en una mina de oro y nunca va a hacer nada, porque los políticos prefieren estar haciendo otras cosas, peleándose entre ellos, peleándose por una reforma, peleándose por esto, peleándose por el otro, en vez de procurar hacer riqueza en el país. Y justamente eso es lo que pasó en ese entonces, y es lo que sigue pasando hasta nuestros días. Trabajadores del Poder Judicial tomaron ya el Pleno del Senado de la República. La política mexicana es asquerosa. Acaban de entrar los manifestantes al recinto. Y es que aquí pasa algo muy interesante, porque Estados Unidos logró en unos pocos años transformar a California, transformar a Texas, en unos territorios que francamente no tenían ni siquiera población, en uno de los dos estados más poderosos de Estados Unidos. Así que, como puedes darte cuenta, quizás el destino manifiesto pues sea cierto, porque México cuenta con más riqueza que la mayoría de los países del mundo. En ese aspecto, Dios nos dio una de las riquezas más grandes de todo el planeta. Ejemplo de ello lo puedes ver con California o Texas, pero lastimosamente no sabemos cómo aprovecharla para desarrollar el país. Y eso debes de saber que no ha cambiado, porque estoy seguro que si Texas o California siguieran siendo mexicanos, no estarían tan desarrollados como lo están con Estados Unidos. De hecho, actualmente California por sí sola sería la quinta economía de todo el mundo, con un Producto Interno Bruto de 4 billones de dólares, es decir, 2 veces la economía mexicana, mientras que Texas por sí sola tiene un PIB igual al de México de 2 billones de dólares. Así que, como puedes darte cuenta, el gran desarrollo de los Estados Unidos tuvo un empuje sin precedentes después de la anexión de más de la mitad del territorio mexicano. Y sé que duele ver cómo se volvieron ricos con algo que era de México, pero duele más ver cómo los mexicanos podemos estar sentados en una mina de oro y seguiremos siendo igual de pobres, igual de piensa-chicos, peleando por centavos o por una silla presidencial. Número 5. Superioridad. Hasta nuestros días no es novedad. En México y algunas partes de Estados Unidos se sabe que los estadounidenses se sienten más que los mexicanos y con el derecho a decirles lo que se tiene que hacer en México. Esto lo hemos visto con muchos presidentes. Sin embargo, te preguntarás de dónde nació ese sentimiento de superioridad. Pues deja que te lo cuente rápidamente. Lo que debes de saber es que desde el nacimiento de estos dos países, de hecho, nunca se llevaron bien, a pesar de ser vecinos y dos de los países más fuertes de la zona. De hecho, justamente eso los llevó a estar ocasionalmente enemistados. Por ejemplo, la religión era en ese entonces un punto clave que los enemistaba. La ideología era otro factor, el idioma y hasta el color de piel hacia estos dos países que se separaban cada vez más. Pero no fue lastimosamente hasta que Estados Unidos, luego de ver a un México desorganizado, con problemas internos y debilitado, decidiera atacarlo para apoderarse de California, Nuevo México, entre muchos otros territorios, y que al ganar la guerra, como era de esperarse, siempre que se gana un conflicto, lo más común es que esa victoria genere un sentimiento de superioridad y, por otro lado, la impotencia del otro, que al haber perdido y no querer volver a perder, al ver que es más poderoso su adversario, lo orilla a bajar la cabeza. Lamentablemente eso fue lo que pasó, y desde el año de 1848 de por sí a los estadounidenses no les caían muy bien los mexicanos, pues a eso súmale que al ganarnos eso los empoderó aún más, y desde ese entonces a casi 176 años después, los estadounidenses, ahora siendo el país más poderoso del mundo, evidentemente nos ven como un país al que pueden doblegar y decirle lo que puede o no puede hacer. Sin embargo, ¿qué pasaría si te contara que a pesar de ese sentimiento de superioridad, México sigue ayudando a Estados Unidos y sigue haciéndolo fuerte desde ese entonces? Así que deja que te cuente cómo Estados Unidos no sería lo que es si no fuera gracias a su vecino del sur. Y si no me crees, deja que te cuente 3 ejemplos de eventos en los cuales Estados Unidos siguió creciendo como potencia mundial gracias a los mexicanos.
Número 6. Salvavidas. México pudo haber debilitado a los Estados Unidos, sin embargo, lejos de hacer eso, hizo lo contrario, es decir, fortalecer a los Estados Unidos hasta lograr convertirlo en la superpotencia que conocemos hoy en día. En primer lugar, tenemos el 5 de mayo. Seguramente has visto cómo la batalla de Puebla del 5 de mayo se celebra más en Estados Unidos que en México, pero a resumidas cuentas, Estados Unidos estaba en plena guerra civil mientras que Francia pretendía debilitar y dividir a los Estados Unidos, el cual estaba emergiendo como un país poderoso a nivel mundial, así que quisieron aplicar el refrán de divide y vencerás, y es por eso que mientras financiaba a los sureños confederados, por el otro lado intentaba apoderarse de México como un reino nuevo en América y desde México atacar a los Estados Unidos para que solamente Francia fuera poderosa. Esto definitivamente terminaría con los sueños imperialistas de Estados Unidos. Sin embargo, México, a pesar de que había perdido más de la mitad de su territorio apenas 14 años atrás, decidió enfrentar solo a la mayor potencia militar de esa época, es decir, a la poderosa Francia. Como todos sabemos, México ganó esa batalla del 5 de mayo contra el ejército más poderoso del mundo, solamente con unos pocos soldados que eran superados en número y armamento. Sin embargo, sí, Francia efectivamente logró controlar a México por unos cuantos años con el Segundo Imperio Mexicano, esto de la mano de Maximiliano como emperador, pero lo cierto es que México ganó tiempo valioso para los Estados Unidos, pues Francia tardó más de lo esperado en conquistar México y en ese tiempo Estados Unidos pudo reorganizarse. Es por eso que esa batalla significó tanto para los Estados Unidos. E incluso si no me crees, es por ello que el presidente Lincoln forjó una gran amistad con Benito Juárez, quien recibió ayudas clandestinas para enfrentar a la monarquía francesa y expulsar a los franceses de América, que sería la última vez en que un país europeo intentara reconquistar América, cumpliendo así México la frase estadounidense de América para los americanos. El 5 de mayo dicen allá, aquí para nosotros es una conmemoración, es un momento especial que nos permite saber que las armas nacionales se cubrieron de gloria. En pocas palabras, Estados Unidos es lo que es el día de hoy desde el año de 1862 gracias a México, y eso lo saben los Estados Unidos y por eso celebran el 5 de mayo. Hoy recordamos con gratitud a esos valerosos combatientes que triunfaron en Puebla hace tantos años. El siguiente punto sería la Primera Guerra Mundial. Para esto debes de conocer el telegrama Zimmermann, ya que por si no lo sabías, el telegrama Zimmermann fue un mensaje secreto enviado el 16 de enero del año 1917 por el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Arthur Zimmermann, al embajador alemán en México, Heinrich von Eckart, donde proponían una alianza entre Alemania y México en caso de que Estados Unidos decidiera entrar a la guerra del lado de los aliados, proponiendo a México hacerle una guerra a Estados Unidos, esto para recuperar Texas, Nuevo México y Arizona a cambio de ayuda económica y apoyo militar de Alemania. Esta propuesta tenía como objetivo desviar la atención de Estados Unidos hacia una guerra en su propio continente y así evitar que enviara tropas a Europa. No obstante, el telegrama fue interceptado y descifrado por los servicios de inteligencia británicos, quienes lo entregaron al gobierno de los Estados Unidos, y cuando el contenido del telegrama fue revelado públicamente en marzo de 1917, causó gran indignación en la opinión pública de Estados Unidos y fue uno de los factores decisivos para que este país entrara a la guerra el 6 de abril del año 1917. Es así como el entonces presidente Venustiano Carranza valoró las posibilidades y entendió que una guerra contra Estados Unidos sería catastrófico para México, pues Estados Unidos ya tenía un ejército más poderoso que el de México. Es así como México hizo caso omiso y desde ese entonces el telegrama Zimmermann es considerado como uno de los eventos clave que influyó en la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y finalmente la Segunda Guerra Mundial. Esta de hecho no sería la excepción, pues nuevamente Estados Unidos presionaría a México para ingresar al conflicto, aunque México quería mantenerse neutral como es su costumbre, pero al final de cuentas terminó por ingresar al bloque de los aliados, en especial dando apoyo a Estados Unidos y protegiendo su frontera sur. Esto de hecho comenzó desde la expropiación petrolera mexicana en el año de 1938, alentada y financiada por Estados Unidos para proteger el petróleo mexicano y que este no se fuera a las manos de los alemanes, de la mano de holandeses que controlaban el petróleo mexicano. Curiosamente, en mayo del año 1942, submarinos alemanes hundieron 2 barcos petroleros mexicanos, lo que provocó indignación en el país y México entraría al conflicto el 22 de mayo del año 1942, cuando Manuel Ávila Camacho declaró la guerra a las potencias del eje. Fue así como México se alineó con los aliados. Desde entonces dieron toda clase de ayuda a los aliados. El ejército mexicano comenzó a ser
tener prácticas con los estadounidenses y finalmente derivó en el Escuadrón 201, es decir, un grupo de aviadores mexicanos que fue entrenado en Estados Unidos y enviado al Pacífico, el cual bombardeó Filipinas en el año de 1945. Esto como parte de las fuerzas aéreas aliadas, además de entregar a Estados Unidos y los aliados petróleo y minerales, además de la firma del programa Bracero, que permitió que trabajadores mexicanos fueran a Estados Unidos a suplir la falta de mano de obra en la agricultura e industria. Toda esa ayuda no fue olvidada por los Estados Unidos, quienes desde entonces han entendido que si quieren seguir siendo la potencia mundial y creciendo mundialmente, necesitan tener de su lado a México, y evidentemente también México ha sido beneficiado desde la Segunda Guerra Mundial, pues de hecho ser amigo del más fuerte del mundo ha derivado en un crecimiento exponencial de la economía mexicana, además de mejorar gradualmente su maquinaria militar y ganándose una voz a nivel mundial. Hasta este punto de la historia, los estadounidenses no pueden decir que no necesitan nada de México y que de hecho pueden cortarle el comercio y que pueden dejarlos en la calle. Estados Unidos no puede hacer eso, su economía depende grandemente de la mexicana. Por otro lado, tampoco podemos dejar pasar por alto que México, en efecto, su mayor socio comercial son los Estados Unidos. Si México dejara de venderle a los Estados Unidos, en ese preciso momento la economía mexicana colapsaría. De hecho, las relaciones entre estos dos países han ido sanando con el paso del tiempo, pero actualmente la relación entre estos dos países es tan fuerte que en realidad, lejos de ser enemigos, son dos grandes y poderosos países que son dos medios hermanos, los cuales se deben cuidar el uno al otro, pero sobre todo respetarse. Porque es verdad que Estados Unidos le da mucho a México, pero también es verdad que no es nada gratis. Cuando has visto que Estados Unidos le regale cosas a otro país sin recibir nada a cambio? De hecho, sus dos estados más poderosos son mexicanos, casi el 15% de su población es mexicana, gran parte de la mano de obra hispana en Estados Unidos es mexicana. Por otro lado, los mexicanos no van a Estados Unidos a ver qué les regalan. El mexicano es trabajador, es guerrero, es luchador. Ese espíritu de lucha lo traemos en la sangre. Esas ganas de salir adelante la tienen pocos países, y de hecho, aunque lo tuvimos todo y lo perdimos, ya tocamos piso y volveremos a ser grandes a nivel mundial. Eso lo sabe Estados Unidos, y es por eso que México necesita a Estados Unidos, pero también Estados Unidos necesita a México. Porque de hecho, mis hermanos, el día que México le voltee bandera a los Estados Unidos y sea su enemigo, ese día los Estados Unidos dejarán de ser la potencia mundial que conocemos, porque los mexicanos somos buenas personas y bien buena gente, pero que nadie nos haga enojar o nos pique la cresta, porque ahí sí sacamos nuestra sangre guerrera y nadie quiere un mexicano enojado como enemigo. Así que hasta este punto tú ponme en la parte de los comentarios qué opinas que hubiera pasado si México ya se le hubiera volteado a los Estados Unidos antes, si México le hubiera declarado la guerra en la Primera Guerra Mundial, si México en la Segunda Guerra Mundial se hubiera aliado con Alemania y hubiera empezado a atacar a Estados Unidos, si México en el 5 de mayo hubiera dejado que pasaran los franceses, se unieran al ejército confederado y atacaran a los Estados Unidos, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiera recuperado su territorio? ¿Qué opinas de esas veces en las cuales México ha salvado a los Estados Unidos? Y punto más importante aún, ¿cómo crees que sería o cómo crees que será la relación entre México y Estados Unidos en las próximas décadas? Todo eso déjamelo saber en la parte de los comentarios. Les agradezco bastante si llegaron hasta este punto del video. No olviden seguirme en todas las redes sociales, estamos como Mr. Cracks, síganme en Instagram y nos vemos para la próxima. Recuerden, todos somos hermanos y nos vemos para la próxima. Buena vida, chao.